No sé cómo llegué, pero dice mi Dios que no actúe como faraón. Vámonos para allá, perro. Vamos a hacer peleando. Yo me voy, perro. Yo no quiero pelear, yo no quiero joderme. Espérame, solo me cayó mi trapo, me cayó mi mano. Yo no me quiero joder, yo no puedo hacer una luz. Hoy las cosas cambiaron en la frontera sur. Hoy los policías, agentes marinos y soldados mexicanos fueron mucho más enérgicos con los migrantes centroamericanos. Ahí están las imágenes, como producidas para demostrarle al gobierno de Donald Trump que México ya no es ni será un paso fácil camino a Estados Unidos. Este miércoles hubo un endurecimiento con los migrantes y queda la pregunta de si es la nueva política del gobierno mexicano, que siempre dijo que sería especialmente respetuoso y bondadoso con los centroamericanos, o si fue solo una ráfaga de imágenes para apoyar al canciller Marcelo Ebrard en las negociaciones en Washington, negociaciones que no concluyeron con un acuerdo que elimine la amenaza de imponerle aranceles a los productos mexicanos, pero que deja una cierta sensación de optimismo en la delegación mexicana. Buenas noches. Hay mucho sobre el tema y sobre la dureza con que las calificadoras internacionales denigraron la calificación de la deuda mexicana, lo que faltaba. Hoy también 2 militares fueron detenidos por tratar de robar un cajero en Cuautla, en Morelos. El comisionado de Seguridad del Estado, José Antonio Ortiz, confirmó la detención de 2 soldados junto con un civil. Esto fue en la madrugada en la Plaza del Niño Artillero. Además informó que los 2 militares no son de la zona de Morelos y que ya se notificó a la zona militar de Cuernavaca. Los 3 hombres fueron presentados ante la Fiscalía del Estado. Bueno, ¿cómo le fue a México en el miércoles tan anunciado, el miércoles de la cumbre de Washington? El miércoles comenzó temprano. Donald Trump bajó un poco el tono de sus amenazas, habló de las negociaciones que iban a tener lugar en la tarde en Washington para evitar que se imponga aranceles a todos los productos mexicanos a partir del lunes, aunque Trump también fue claro, dijo: quiero que México haga más, mucho más, para detener a los migrantes. Look, but Mexico, look, the drugs that are coming in, the people that are coming in unchecked, they're swamping up, or they're coming up by the millions. Mexico can stop it. They have to stop it. Otherwise, we just won't be able to do business. It's a very simple thing. And I think they will stop it. I think they want to do something. I think they want to make a deal. And they sent their top people to try and do it. We'll see what happens today. Y como si fuera un guión perfectamente elaborado conjuntamente, pues el gobierno mexicano se puso a hacer la tarea. Al menos hoy se endureció con los migrantes en la frontera sur, como veíamos al inicio del programa. Esto fue lo que ocurrió temprano en la mañana en Metapa, Chiapas. Vámonos para allá, perro. Vamos a hacer peleando. Yo me voy, perro. Yo no quiero pelear, yo no quiero joderme. Espérame, solo me cayó mi trapo, me cayó mi mano. Yo no me quiero joder, yo no puedo hacer una luz. Esta vez su intento no alcanzó ni 20 kilómetros. El gobierno dispuso de agentes migratorios, policías federales, elementos del ejército y marinos para detener a la entrada de Chiapas, a la entrada de México, una nueva caravana migrante que se dirigía al norte del país. El retén se instaló en el entronque de la carretera que conecta Metapa de Domínguez y el libramiento sur de Tapachula. En el punto, los elementos federales esperaban desde temprano la llegada del grupo, que permaneció estacionado desde el sábado en el norte de Guatemala y que decidió entrar hoy al territorio de México. El Instituto Nacional de Migración informó que 300 personas entraron por el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo, Chiapas. En su camino a Tapachula se sumaron 120 más. El objetivo, como siempre, era llegar a la frontera norte, pero esta vez los frenaron en seco.
checar tu documentación. Claro. ¿Por qué no lo hiciste? Ya lo chequeé, ¿Por qué no lo hiciste? me lo ¿Es la negaron, segunda vez me lo y negaron. no lo hiciste? Son Sí. tres veces que te dan oportunidad con Marian una. Así que con todo respeto, ¿van a dar permiso o qué onda? Y aunque hubo resistencia, jalones, desmayos, alrededor de 400 migrantes de los 420 que marchaban en caravana fueron detenidos y trasladados a la estación migratoria Siglo XXI, donde esperarán durante días o semanas lo inevitable, la deportación a sus lugares de origen. ¡Me trajiste en esta caravana! ¡Te lo pedimos! ¡No sé cómo llegué! Pero dice mi Dios que no actúe como faraón. ¡Aquí hay un ángel conmigo! Esta vez, ni los rezos les ayudaron a cruzar el muro mexicano. Bueno, endurecimiento, sin duda, endurecimiento por parte de las autoridades mexicanas. Mientras esto ocurría en el sur, en Chiapas, el gobierno de Estados Unidos publicó sus cifras de detenciones, las detenciones que ha hecho la patrulla fronteriza, que hizo la patrulla fronteriza en mayo, y pues hubo de nueva cuenta un aumento. En mayo la patrulla fronteriza detuvo, sí, ahí están los datos, a más de 132,000 migrantes, con lo que suma ya casi 600,000 desde octubre, cuando empezaron las caravanas. Si se compara mayo de este año con mayo del año pasado, pues son 90 y tantas mil detenciones más. A las 2 de la tarde comenzó en Washington la reunión. Duró alrededor de un par de horas. Al terminar, el canciller Ebrard dijo que no hubo acuerdos, que hoy hablaron principalmente sobre migración, que no tocaron el tema de los aranceles. También dijo que mañana van a seguir las reuniones, las conversaciones, las negociaciones. Tuvimos una reunión, yo diría, cordial. Cada quien defendió con argumentos, con firmeza, sus puntos de vista. El punto de partida es que ambas partes reconocemos que la situación actual no se puede mantener como está. Lo importante es que hay voluntad de acercamiento, creo yo. No está fácil, pero hay que ser optimistas. Bueno, ayer nos dijo el canciller Marcelo Ebrard que el margen de acción era mínimo. Hoy dice que hay que ser optimistas. Casi a la misma hora de este mensaje de Marcelo Ebrard, pero desde Irlanda, Donald Trump tuiteó que las negociaciones en la Casa Blanca se registraron progresos, pero que no fueron suficientes, y también puso énfasis en el aumento de las detenciones de migrantes en mayo. Trump agregó que las conversaciones se retomarán bajo el entendimiento de que si no se alcanza un acuerdo, los aranceles se aplicarán el lunes, lo que ha venido diciendo. Y ante esta situación, como si faltara algo, hoy 2 de las calificadoras más importantes del mundo informaron que ven riesgos para la economía mexicana. Fitch Rating bajó la calificación crediticia de México y Moody's cambió a negativa la perspectiva crediticia, aunque por lo pronto mantuvo la misma calificación. 2 noticias muy fuertes hoy, David. ¿Cuál es más importante, el primer día de la negociación en Washington o la baja de calificación de la deuda mexicana? David. Tranquilo, Ciro, mira, son 2 asuntos. Uno que realmente era de esperarse, ese ni para preocuparse. El segundo, el que tiene que ver con la calificación de la deuda mexicana, ese sí se complica. Sí, las calificadoras son como el cadenero del antro, pero están a punto de no dejarnos entrar y el gobierno no hace nada. Bueno, nos vemos en unos minutos con todo el análisis. Gracias, David. Nos vemos en unos momentos con la sección. Vamos a tratar de entender la gravedad, si es que hay una gravedad significativa en esta decisión que tomaron hoy las agencias calificadoras. En otra de las historias que ha llamado mucho la atención de esta semana, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, el señor Nazón Joaquín García, apareció, se le pudo ver en una corte en Los Ángeles, California, donde se le acusa de 26 delitos. El juez que va a llevar su caso
fijó en $50 millones, repito, $50 millones, la garantía para que el señor Nazón Joaquín pueda llevar su proceso en libertad. Esta iglesia está segura en quien hemos creído. Se transporten hasta donde estás ungido, dándole un abrazo de consuelo, un abrazo de amor. Al día siguiente de la detención del líder de la Luz del Mundo, su iglesia aseguró que los 26 cargos de delitos graves por los que ayer se detuvo en California al apóstol de Jesucristo, como le llaman, son calumnias. Aquí estamos dando la cara. Estamos dando la cara precisamente porque consideramos que estas acusaciones son difamatorias y están calumniando a nuestro director internacional, el apóstol de Jesucristo. Creemos firmemente en la inocencia del apóstol de Jesucristo. Buenos días. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador dijo que nada se sabía de las acusaciones contra Nazón Joaquín cuando tuvo lugar el evento en Bellas Artes. Lo que sí le puedo decir es que tengo mi conciencia tranquila porque yo soy partidario del respeto y de la tolerancia. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, tuiteó que el apóstol entró al recinto como cualquier persona y casi copió el amable letrerito que hoy se ostenta a la entrada de muchos comercios por órdenes de la Ley de Establecimientos Mercantiles Local, publicada en 2009. En este establecimiento no se discrimina por motivos de raza, religión, orientación sexual, condición física o económica, ni por ningún otro motivo. Y luego de que el INBA lo exhibiera ayer como quien firmó el contrato para la renta de Bellas Artes, el senador del Partido Verde, Israel Zamora, defendió hoy en su cuenta de Twitter a Nazón Joaquín y llamó a la prudencia. Eso en México. En California, luego de los hechos, la detención, los 26 cargos explícitos y públicos y las declaraciones frontales del fiscal del Estado, hoy hubo silencio. Prudencia, quizá. Ciro, mientras en Estados Unidos se documentaron 26 casos de abuso sexual contra menores, producción de pornografía infantil y violación, solamente en el estado de California entre 2015 y 2018, en México no hay una sola investigación en curso, pese a que desde 1990 un medio, también estadounidense por cierto, Los Angeles Times, registró los testimonios de al menos 3 integrantes de la Luz del Mundo que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte del padre de Nazón Joaquín, Samuel Joaquín, quien fuera cabeza de la congregación entre 1964 y 2014. 20 años hace que se conocen estos testimonios y en México no hay una sola investigación. Ni una sola, gracias Marisa, ni una sola investigación en México. En Estados Unidos son 26 cargos graves los que integran el expediente de Nazón Joaquín en una corte al sur de California. Entre los más relevantes, hay que recordarlo, están el cometer actos indecentes o lascivos contra menores de edad, conspiración, tráfico de personas, violación, relaciones sexuales ilegales, sexo oral por la fuerza, producción y distribución de pornografía infantil y extorsión contra 4 mujeres menores de edad. Estos hechos se habrían dado entre 2015 y 2018. El lunes, Nazón Joaquín García deberá regresar a la corte y, bueno, para ser procesado. Y si quiere llevar su defensa en libertad, va a tener que garantizar, ya vimos, $50 millones. Hablando de juicios, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, obtuvo la suspensión definitiva
contra la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República por el supuesto delito de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional con conocimiento de que los recursos utilizados procedían de una actividad ilícita, esto con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos o alentar alguna actividad ilícita. El juzgado octavo de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México determinó que el señor Lozoya no podrá ser detenido porque este delito no es grave y no amerita que Lozoya enfrente el proceso en la cárcel. Sin embargo, se estableció que el señor Lozoya debe presentarse, le impuso Emilio Lozoya algunas condiciones. Tiene que presentarse en un lapso de 3 días hábiles ante el juez que había girado una orden de aprehensión en su contra, y tiene que comparecer todas las veces que sea citado y requerido. También Emilio Lozoya debe presentarse a firmar los lunes ante el juzgado de amparo y pagar una garantía de 500,000 pesos. Hilda Lozoya, la hermana del exdirector de Pemex, también obtuvo una suspensión definitiva para no ser detenida, y también a ella la juez le ordenó presentarse ante el juez, acudirse a firmar periódicamente y le puso una garantía de 10,000 pesos. Ahora, la pregunta es si Emilio Lozoya se va a presentar. Consultamos a su defensa y nos respondió hace unos momentos que están valorando si es conveniente presentar a Emilio Lozoya y a su hermana Hilda en el plazo que se está estableciendo, 3 días hábiles. La defensa tiene dudas. Se pregunta, por ejemplo, por qué, si el supuesto delito por el que se persigue al exdirector de Pemex no era grave, ¿por qué se eligieron una orden de aprehensión? En fin, la respuesta de la defensa esta noche es que valoran si el señor Lozoya debe presentarse o no. Bueno, y después de tantas frases que hemos escuchado, pues prácticamente desde la campaña de hace un año y especialmente desde el 1 de diciembre, hoy vamos a iniciar una nueva sección, se va a llamar La poesía en tiempos de la 4T. En Veracruz, el secretario de Salud Estatal, Roberto Ramos, ahí respondió una pregunta en una conferencia de prensa sobre la empresa a la que le compraron medicamentos por 36 millones de pesos y que fue vinculada a una persona cercana a Andrés Manuel López Obrador, Carlos Lomelí, quien es el delegado especial del gobierno en Jalisco. Y poéticamente el secretario de Salud respondió así. Llegan los benditos medicamentos. Ahora, ¿a dónde los compró? Bueno, la verdad, como ciudadano yo lo diría. Híjole, diría el baño, no reembola ningún chile. No reembola ningún chile. La poesía en los tiempos de la 4T. Bueno, luego de esto el secretario de Salud de Veracruz dijo que él no se encarga de investigar a las empresas que venden medicamentos, sino únicamente de comprarlos a buen precio. Y hablando de estos temas, esta mañana acompañamos al señor Jorge Cortés, que es padre de uno de los niño con cáncer atendido en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, aquí en la Ciudad de México, muy cerca, relativamente cerca de estas instalaciones. El señor Jorge llegó al hospital llevando el medicamento que él mismo tuvo que comprar porque pues, no lo había en la clínica. Medicamento para que le pudieran practicar una quimioterapia a su hijo. Jorge Cortés es padre de Emiliano, un menor de 13 años con cáncer, atendido en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, a quien la semana pasada no le pudieron aplicar su tratamiento por la falta de pago al personal encargado de preparar las quimioterapias. De ver que nuestros guerreros pelean allá, y aquí se pelean administrativamente por tonteras. Esta semana, ya con el conflicto laboral resuelto, Jorge Cortés regresó con su hijo, pero el problema ahora fue la falta de medicamentos para la preparación de la quimioterapia. Jorge, su esposa y su hijo viajan cada semana desde el estado de Puebla a la Ciudad de México. Viven en Zacatlán, municipio que se encuentra a 2 horas de la ciudad de Puebla.
4 horas de camino para llegar al hospital 20 de noviembre. Debido a esto, Jorge decidió comprar parte del medicamento de su hijo para entregarlo al hospital y que así le sea suministrado. Hoy llegó a las 11 de la mañana al centro médico. Cada 8 días estamos haciendo este esquema que nos dieron los médicos. Estamos yendo y viniendo. Estamos iniciando un tratamiento de 2 años y medio, que son quimios, y son 2 años y medio más de vigilancia, es un total de 5 años. ¿Y ahorita su niño cómo lo ve? Pues anímicamente viene bien, gracias a Dios, pero sí, la preocupación, lo vuelvo a repetir, como padres de familia, es el suministro del medicamento. Jorge Cortés buscó el medicamento de su hijo, la vincristina, en varias farmacias del estado de Puebla. Le dicen que hay desabasto. Cada frasco le costó 230 pesos, pero asegura que en algunas farmacias lo venden hasta en 700 pesos cada dosis. Compró 4 frascos. A las 4 de la tarde, Emiliano salió del hospital después de tomar su quimioterapia. Aunque el procedimiento no le toma más de 20 minutos, la saturación del servicio hace que el menor pase toda la tarde en el hospital. Ahora les esperan 4 horas de camino para regresar a casa. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Por qué se están registrando estos hechos? ¿Por qué estamos contando estas historias? En el Hospital 20 de Noviembre del Iste, otros padres de niños con cáncer se acercaron a nuestra reportera Yafet Tirado para denunciar la falta de otros medicamentos. Los padres dijeron que tienen que comprar, por ejemplo, las asparaginas L, que cuestan entre 2,000 y 4,000 pesos cada dosis. Imagen Noticias solicitó al Hospital 20 de Noviembre una lista de medicamentos que no están siendo suministrados. Nos dijeron que están haciendo esa lista y que nos las van a entregar. Quizá mañana la podamos leer aquí. Esta tarde 2 hombres intentaron asaltar a una mujer de 52 años en Lindavista, en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México. Esto fue a las 2:22 de la tarde en la calle Matanzas. Un hombre trató de asaltar a una mujer, otra trató de impedirlo. El hombre quiso arrebatarle la bolsa a la segunda mujer, pero como no lo logró, le disparó en una pierna. El delincuente intentó varias veces arrebatarle la bolsa, pero la mujer herida resistió, no se lo permitió. Segundos después, el hombre huyó junto con un cómplice, quien lo estaba esperando en una moto. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informa que ya se dio a la búsqueda de estos 2 agresores. Bueno, y hoy se cumplieron 10 años de uno de los días más tristes en la historia contemporánea de México, 10 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos y con quemaduras. Hoy los familiares marcharon en la Ciudad de México para exigir castigo a los responsables. Por la mañana los padres estuvieron frente a Palacio Nacional, luego hicieron un mitin frente a las oficinas del Seguro Social y a las 4 de la tarde unas 250 personas marcharon al Zócalo. Los familiares dijeron que mañana se van a reunir con el presidente López Obrador. Yo ya no creo nada bueno de nadie. Entonces, el hecho de que podamos tener la oportunidad de expresarle al presidente lo que ahorita estamos viviendo, yo creo que de alguna forma es un avance. Necesitamos acciones, de nada nos sirve una disculpa pública. A 10 años, no me chinguen, a 10 años, no hablemos de justicia a 10 años, una justicia que no se da ni siquiera a 10 años, donde no están todos los involucrados, como Eduardo Bulls, como Cara, como el hijo de la chingada de Orcasita, que ya falleció. Eso en la Ciudad de México. En Hermosillo, temprano se hizo una misa fuera de lo que fue la guardería ABC. El arzobispo de Sonora, Ruiz Rendón Leal, pidió fortaleza a los padres, a las familias y salud para los sobrevivientes. Muchos de ellos ahora son adolescentes y ahí los vemos, estuvieron en la misa. Por la tarde marcharon en Hermosillo. Se calcula que unas 5,000 personas salieron de donde estaba la guardería, fueron a la plaza
Emiliano de Subeldía, pasaron por las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Sonora. Bueno, el reclamo a 10 años de estos hechos es que no haya impunidad y que se castigue a los responsables. Por cierto, hoy se hizo un simulacro simultáneo en las 1,416 guarderías del Seguro Social en el país. Por ahí de las 10 de la mañana, todas las guarderías simularon tener un incendio, por lo que se reporta más de 200,000 niños fueron evacuados a un punto de reunión. El Seguro Social informó que con este tipo de simulacros, pues lo que se busca es reforzar la seguridad, además de que su personal tenga, lo que al parecer falló hace 10 años, conocimiento para garantizar el resguardo de los niños. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, opinó que lo ocurrido hace 10 años en la guardería ABC fue una tragedia y una enorme injusticia. En Twitter, el presidente de la Corte escribió: hace 9 años propuse responsabilidad constitucional de altos servidores públicos cuya negligencia provocó la muerte de 49 niños. Lamento todavía que el proyecto no haya sido aprobado, no los olvidemos. Por cierto, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo que el gobierno federal va a tratar de reforzar las denuncias contra más funcionarios por el caso de la guardería ABC, más allá de la denuncia que ya se interpuso contra quien hace 10 años era el gobernador de Sonora, Eduardo Burz. Y en otras cosas, esta noche unos 150 damnificados del sismo de septiembre de 2017 bloquearon durante 2 horas el eje central y la avenida Juárez, ni más ni menos, en el centro de la Ciudad de México. Esto fue en protesta porque no llegó a una reunión que tenían programada la empresa encargada de los trabajos de reconstrucción en el multifamiliar de Tlalpan. Este grupo de afectados llamó a los demás damnificados de la ciudad a que se reúnan, a que se encuentren el domingo. Por su parte, el comisionado para la reconstrucción de la ciudad, César Cravioto, informó a Imagen Noticias que el conflicto es entre 2 grupos que se pelean a quién debe rendir cuentas, la empresa constructora. El comisionado Cravioto dijo que van a seguir atendiendo a los damnificados cada semana como lo han venido haciendo. ¿Qué más tenemos, Paola? Después de la atención generada por el anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre nuevos aranceles para México, los 12 gobernadores del PRI comieron esta tarde en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Acordaron apoyarlo en su exigencia de no establecer nuevos aranceles a productos mexicanos a partir del 10 de junio y mostraron optimismo. Una fuerte lluvia que se registró desde la madrugada hasta esta mañana causó afectaciones en varias colonias y vialidades de la ciudad de León, Guanajuato. En el bulevar Timoteo Lozano, un conductor perdió la vida cuando la corriente arrastró su camioneta hasta caer en un canal. Protección Civil reportó daños en al menos 550 viviendas. Además, un fuerte desprendimiento de tierra que bajó desde el Cerro El Coyote en el municipio de Acutzinco, en la zona serrana de Veracruz, dañó más de 30 viviendas. Los pobladores creen que los daños fueron causados por incendios forestales. Después de la tromba que se registró en la comunidad de San Gabriel, Jalisco, donde al menos 5 personas perdieron la vida, las autoridades no pierden la esperanza de encontrar a una persona que sigue desaparecida. Mientras tanto, continúan los trabajos de saneamiento para evitar que se registren enfermedades como dengue o problemas gastrointestinales, mientras se restablece el servicio de agua potable. Las autoridades estatales advierten que se investigará la red de tala clandestina en la Sierra del Tigre, ya que esto habría causado los daños. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. 3 noticias, 5 minutos. El tipo de cambio del peso brincó de niveles de 19.56 a tocar un máximo de 19.83. En este momento se encuentra por ahí del 19.75. ¿Qué es lo que pasó? Una que ya se esperaba, que no hubiera acuerdo en el primer día de negociaciones entre México y los Estados Unidos.
Que el gobierno mexicano se esté equivocando, cree que es un tema arancelario, no, es un tema de migración. Estados Unidos quiere hablar de migración. Ya viste las imágenes cómo endureció México en la frontera sur, pero bueno, es lo que tiene que hacer. Sigue. Y es lo que debe hacer. Sí. Estados Unidos no quiere hablar de aranceles, porque además arreglas el tema migratorio y los aranceles se arreglan en automático. No hay nada que negociar en los aranceles. Es el chantaje, es el rehén para que México le hiciera caso a Estados Unidos. Entonces, esa no es tan importante, porque además se va a arreglar. 3 noticias dijiste. El padre del análisis superior garantiza otra vez que se va a arreglar y que nunca se va a aplicar ese arancel, que a lo mejor se va aventando en el tiempo, pero esa no es lo importante. La otra es la situación estructural de la economía mexicana. Hoy, Moody's, que había sido el más benévolo con esta nueva administración, de las calificadoras, pone a revisión a la baja la deuda mexicana. Y Fitch la rebaja un grado y ya la acerca a convertirlo en especulativo, a quitarle el grado de inversión y a que sea un problema grave para México. ¿Qué es lo que ven? Que Petróleos Mexicanos sigue siendo un barril sin fondo, que el gobierno mexicano apuesta y apuesta y apuesta y apuesta a que va a ser la salvación de México. Nadie la ve como salvación. Ven que eso está generando presiones en la deuda global de México y que eso va a generar potencialmente graves efectos en un entorno económico de guerras comerciales. Esas son mucho más graves. Por eso el gobierno debería estar tomando acciones en contra del ciclo económico. ¿Y a qué me refiero? Debería estar reorganizando el gasto, porque yo no veo la posibilidad de que aumenten los impuestos. Debería estar tomando medidas como parar las obras faraónicas de seguir tirando dinero en el tío idiota de Pemex. Y parar por lo menos Dos Bocas. Sería una gran señal de austeridad. Por no hablar del aeropuerto Santa Lucía. El aeropuerto de Santa Lucía que... Bueno, pero a ver, no nos desviemos. 3 noticias dijiste. Una. 3. Las calificadoras. La negociación en Una de Washington, una calificadora, otra de otra calificadora que en sí mismo tenían un potencial. Y la de la negociación que, insisto, sin embargo, México el peso aguantó. Vamos a ver mañana. Ninguna de las 3 fue muy sorprendente. Común, mañana será. Ninguna de las 3 fue muy sorprendente, ¿sí no? Bueno. ¿Alguien creía que las cosas se iban a arreglar? Y los de la 4T. Pero no fue una mala primera sesión de negociación. No, pero México tiene que entender. Yo no entiendo por qué no está la secretaria de Gobernación y el director del Instituto Nacional de Migración en esas negociaciones. No son comerciales, son de migración. Déjala ahí, mejor remátala, David. Raquel Buenrostro, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, hoy publicó las bases de la convocatoria para la compra de medicinas. No se valdrá que haya desabasto o que cuesten más caro de lo que estaban costando. Vamos a ver si el nuevo esquema funciona. Tampoco fue un mal miércoles para la selección, Javier. Para nada, Ciro. Tenemos también de regreso lunas de miel. Continúa el Tata Martino con la selección y la de Andy Ruiz, que es una celebridad del rock mexicano. Ayer, en uno de los shows más importantes de Estados Unidos, tendremos un segmento de ella. Volvemos con eso y más sobre el miércoles de Washington y el miércoles durísimo en la frontera sur, el miércoles de Chiapas. Volvemos. Y a pesar de todo y de lo que decía hace unos momentos David Páramo, no fue un mal miércoles para el gobierno mexicano. El peso ya no se asustó tan fácilmente con las malas notas de las empresas calificadoras y sobre todo quedó la sensación de que el gobierno de Donald Trump no será tan fiero como son los tweets que pone el propio Trump. Esa al menos es la percepción esta noche. Lo dijimos desde el jueves. En este conflicto con Estados Unidos, que es un conflicto cargado de símbolos patrios, el gobierno mexicano tiene que salir triunfante, tiene que detener la imposición de aranceles. De poco servirá envolverse en la bandera tricolor si no se echa abajo la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos. En fin, no ha sido un mal miércoles. El miércoles, desde luego, en que también, y como vimos al inicio del programa, el gobierno del presidente López Obrador se endureció con los migrantes centroamericanos en la frontera sur, en nuestra frontera sur. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.